Hola, os doy la bienvenida a mi odisea literaria y hoy por fin vengo con las reseñas de todos los libros que leí en noviembre. Voy a empezar con los libros infantiles middle grade y después iremos pasando progresivamente a los más adultos. El primero del que os quiero hablar es Alma Blake y la Escuela Fantasmagórica, que es la primera parte de una nueva serie escrita por Victoria Álvarez con ilustraciones de Thais Torrens. La historia empieza con Arup, que es un niño que se muda con su madre a un nuevo pueblo y descubre que su nueva casa está justo al lado del cementerio, cosa que a él al principio le da bastante miedito y parece que su miedo podría estar justificado cuando un día se topa con Alma Blake, que es el fantasma de una niña victoriana. A partir de este punto, ambos van a empezar en sus nuevas escuelas, Arup pues en la escuela del nuevo pueblo y Alma, que por fin ha conseguido asustar a una persona viva, va a poder empezar a tomar clases en la escuela fantasmagórica. Debo decir que me ha parecido una novela de lo más cookie y entretenida y además muy en la línea de Victoria Álvarez pese a ser middle grade, porque lo de la niña victoriana fantasma es muy Victoria Álvarez y a mí sinceramente me encanta. Además, las ilustraciones de Thais Torrens también me han parecido preciosas. Son súper dinámicas, reflejan muy bien el espíritu de la historia y sinceramente lo único que podría haberlas hecho mejor habría sido que estuvieran a color en vez de en blanco y negro. Pero bueno, de todas maneras son una monada. A ver si encuentro alguna que no sea muy spoiler para enseñaros. Mirad, aquí tenemos a Arup y a Alma en el cementerio. En principio es una historia a partir de 10 años, pero yo creo que en función de la capacidad lectora del niño en cuestión, me da la sensación de que podría leerse quizá un poquito antes también. Es muy finito, como veis, y la trama es sencilla, pero lo cierto es que se sostiene a las mil maravillas y está muy bien hilada. Además, personalmente me parece muy imaginativa y me encanta que mezcle elementos paranormales típicos como fantasmas en cementerios y espíritus de diversos tipos y procedencias con elementos como más actuales y modernos, como por ejemplo el streamer cazafantasmas al que se tienen que enfrentar Arup y Alma en este primer tomo. Además, como toda buena historia infantil, nos habla de amistad, de familia, de encajar, de no encajar, de las expectativas irrealizables que a veces sentimos que nuestras familias nos imponen. En resumen, el plantel de personajes, el desarrollo de las relaciones entre ellos y esa ambientación en las dos escuelas, la fantasmagórica me flipa, obvio, hacen que esta sea una primera parte muy a tener en cuenta y la segunda, por cierto, ya ha sido anunciada, ahora mismo no recuerdo si para abril o mayo, pero más o menos por ahí, así que sabemos que vamos a tener aventuras fantasmagóricas para rato. En noviembre también leí el primer tomo de esta nueva serie de cómics protagonizados por Ada Trenzarroja. En concreto, el primer volumen se titula El secreto de John Garfio y está escrito por Raquel Díaz Reguera e ilustrado por Andrea Cuesta. Esta es la historia de Ada, una niña que en la época me da a mí la sensación que victoriana, aunque creo que no se especifica la fecha concreta. El caso es que es una niña bastante rebelde que no cumple con las expectativas que se esperan de una niña de su edad, no es una señorita, sino que es bastante rebelde y ella está a cargo de su tía con la que no se lleva demasiado bien y de hecho su tía decide enviarla a un internado para señoritas para que la reformen. Pero Ada no está nada dispuesta a pasar por ese horror, de modo que junto a algunos de sus amigos roban una carabela y se hacen a la mar para vivir aventuras y para desentrañar el misterio del pasado y el linaje de Ada. Las ilustraciones me han fascinado, son súper vivas y coloridas. Los diversos personajes me han parecido muy bien definidos y creo que tienen gancho. Además, la trama está muy bien hilada y es súper dinámica, no paran de suceder cosas. Es una aventura súper entretenida que nos hace soñar con mujeres piratas temidas y respetadas y una búsqueda del tesoro bastante especial. Además, ese final deja totalmente con la miel en los labios, de modo que a ver si nos anuncian pronto el segundo. Y las ilustraciones, o sea, son súper vivas, súper coloridas, también muy dinámicas y además son un vehículo estupendo para contar esta historia en concreto. Al principio empieza más rollo cuento con más texto, digamos, pero a medida que avanza la historia se va convirtiendo ya en puramente cómic. Y la verdad es que me ha parecido una obra de arte, tanto por la historia como por las ilustraciones, los colores que se utiliza, todo.
Y el tercer y último libro infantil que leí en noviembre fue Els records del Frederic Talp, que es el primer tomo de esta serie titulada Memòries del Bosc, escrita por Miquel Brun Arnaut e ilustrada por Sanoe. Debo decir que mi ejemplar es en catalán, como os habréis dado perfecta cuenta, pero también está publicado en castellano por la editorial Flamboyant. Se titula Memorias del Bosque, los recuerdos de Ferdinand el Topo, si no me equivoco. De modo que podéis buscarlo si solo leéis en castellano, y la verdad es que os recomiendo mucho hacerlo porque pese a que es una lectura en principio para un público infantil middle grade, es una historia que puede llegar a tocar mucho la fibra de los adultos también. Es una de esas historias protagonizadas por animales que viven en el bosque y tenemos a Archibald, que es el librero. Me parece que es posible que en castellano tengan otros nombres, pero bueno, tenemos a el zorro, digamos, y el topo. ¿Vale? Entonces, el zorro es el librero y tiene una librería en la que muchos de los animales del bosque dejan sus biografías, sus vivencias. Y eso es precisamente lo que hizo Frederic, que creo que en castellano es Ferdinand, que es el topo de la historia, hace muchos años, y últimamente se siente más mayor, no acaba de acordarse de todo, está perdiendo la memoria y quiere revivir sus recuerdos releyendo la biografía que escribió. El problema es que se acaba de vender su biografía en la librería y nuestro librero ha olvidado apuntar quién ha sido el cliente. De modo que ambos amigos se lanzan a un recorrido por el bosque siguiendo una serie de fotografías antiguas para ver si así recuperan los recuerdos del topo. El caso es que es una historia con una narración súper mimada, súper delicada, que como os digo creo que puede tocar la fibra sensible tanto de niños como de adultos. Además es una historia que se desarrolla poco a poco, con calma, con pausa, y que ahonda en la fragilidad de la memoria y en los vínculos de amor, amistad y familia. Así que sí, aunque en principio es una historia para un público infantil, es una historia con una carga emocional potente y puede llegar a resultar dura en varios momentos. Al fin y al cabo, bajo otro nombre nos habla de la enfermedad del Alzheimer, de cómo afecta a quienes la padecen, pero también cómo afecta a los seres queridos de aquellos que la padecen. No obstante, pese a que no es una temática ligera, el estilo dulce y poético del autor convierte en esta historia en una que saborear lentamente, degustando cada giro del lenguaje, cada elección de palabras. Y pese a que toca la fibra y hay momentos que te dejan el corazón en un puño, para mí también es una historia de esperanza y de la esperanza que encontramos en la familia y en los amigos que se convierten en familia. Básicamente yo creo que cuando cierras el libro y lo has acabado te da la sensación de haber leído algo muy especial. Por otro lado, las ilustraciones de Sanoe son sencillamente excepcionales, me ha gustado muchísimo, creo que encajan muchísimo con esa historia en el bosque y transmiten muy bien esa sensación como cálida y acogedora. Y además, como os digo, yo lo he leído en catalán y la traducción de María Sirera es excepcional, de modo que como es la misma editorial la que se encarga de la traducción al castellano, estoy segura de que estará igualmente cuidada. Y me parece que lo último que me queda por comentar es que ya os he comentado que es el primer libro de una serie de 4, pero al ser el primer tomo se puede leer de forma autoconclusiva. Aún así, yo espero que la editorial nos anuncie pronto la segunda parte. Y ahora pasamos a una novela juvenil de una autora que normalmente es conocida por sus libros adultos, de modo que no quiero que nadie se confunda, porque en este caso, pues ya os digo, se trata de una historia juvenil pensada para un público quizá un poquito más joven y con protagonistas también un poquito más jóvenes que en el resto de sus novelas, y os estoy hablando de Jaque Mate al amor de Ali Hazelwood. En este caso os voy a leer un poquito la sinopsis porque creo que resume muy bien todos los puntos importantes. Para Mallory Greenleaf el ajedrez ha pasado a mejor vida. Ahora sopesa con cuidado cada decisión que toma, después de que dicho deporte hiciese estragos en su familia hace 4 años. Mallory se dedica en exclusiva a su madre, a sus hermanas y a un trabajo basura con el que paga las facturas, al menos hasta que accede de mala gana a participar en un último torneo benéfico y, sin pretenderlo, machaca al famoso matarreyes, Nolan Sawyer, el campeón mundial y el tío más malote del ajedrez. La derrota de Nolan frente a una don nadie del campeonato deja de piedra a todo el mundo, pero lo más desconcertante es que el chico quiere enfrentarse de nuevo a ella. ¿Qué clase de gambito está poniendo Nolan en práctica? Lo más inteligente sería dar media vuelta y marcharse, abandonar.
Sin embargo, la victoria le brinda la posibilidad de embolsarse unos cuantos premios en metálico, algo que buena falta le hace, y pese a todo, no puede evitar sentirse atraída por el enigmático estratega. Como os decía, en este caso Ali Hazelwood nos deleita con una historia juvenil que me ha parecido tierna y bonita, pero que no carece en absoluto de la chispa y el enganche habituales en sus historias para adultos. Está igual de bien construida, los personajes siguen un poco el mismo patrón, una chica súper buena en lo suyo que cree que el chico la odia cuando resulta que él bebe los vientos por ella, y además me ha parecido que hay muy buen desarrollo en todos los aspectos. La única ausencia notable son las escenas más explícitas a las que nos tiene acostumbradas la autora, pero repito, esto es una historia juvenil y no las necesita, en ningún caso son imprescindibles, pueden ser un buen complemento, pero ultra necesarias esas escenas de cama no son. Aparte de que sí que hay alguna cosita, solo que no hay tanto y no es tan explícito como en otros libros de la autora. Con este libro, la autora ejemplifica una vez más a través de la trama y de sus personajes lo difícil que lo tienen las mujeres en espacios tradicionalmente reservados a los hombres, en este caso todo el universo de las competiciones de ajedrez, y reivindica el derecho que tenemos las mujeres a seguir ocupando esos espacios que normalmente se nos han negado. En cuanto a la trama y a las competiciones de ajedrez, debo decir que yo no tengo ni idea del tema, o sea, sé que el caballo se mueve en L y deja de contar, y hay bastante información al respecto sobre partidas históricas, sobre movimientos, sobre estrategias, pero debo decir que a mí personalmente no se me ha hecho pesado. Aún así, en el caso de que no os interese, yo creo que esos párrafos quizá más técnicos se pueden leer un poquito en diagonal y aún así no te pierdes nada. Y qué decir, lo que ya he dicho muchas más veces, lo que os comenté en mi vídeo de mejores lecturas de 2024, en el que este libro aparecía, que Ali Hazelwood se ha convertido para mí en una autora de la que voy a leerlo absolutamente todo, y os animo a que le deis una oportunidad si todavía no lo habéis hecho. Y el otro libro juvenil que leí en noviembre fue Dragones y mazmorras de Christy Boyce, y por Dios, también me ha gustado muchísimo. Me ha parecido una historia súper cookie, bonita, sana y friki. Esta es la historia de Riley, que acaba castigada por cogerle a su madre el coche sin permiso para irse a ver un musical porque ella quiere ser directora de Broadway en el futuro. El caso es que su castigo es trabajar durante un tiempo en la tienda de juegos de mesa que tiene su padre. Y ahí es donde se topa con Nathan, que es un compañero del instituto con el que no ha tenido mucha relación, y al principio su relación es un tanto tumultuosa porque digamos que no se llevan muy bien, chocan bastante, etc. Sin embargo, pese a no llevarse muy bien, tras un tiempo trabajando juntos deciden fingir una relación porque a Riley le va a venir bien para tener a su padre contento, que se alegra de que salga con uno de sus trabajadores, que además es tan fanático de los juegos de mesa y del rol como él, cosa que parece que su hija no comparte al principio. Y a Nathan le va a venir bien porque hay una chica que acude a las partidas de rol que se celebran en la tienda que le llama bastante la atención, pero ella pasa de él, de modo que pretende ponerla celosa con Riley. Este es un libro al que le tenía muchísimas ganas por esa temática friki y también por el título, sinceramente, porque me parece una genialidad, y el caso es que lo he disfrutado muchísimo. Para empezar, por los personajes, que me parecen súper bien construidos, son adolescentes realistas, normales, es muy fácil identificarse con ellos, en mi caso sobre todo por ese friquismo que llevan incorporado. Es cierto que conecto un poco más con la parte de los musicales de Riley, aunque cuando elige como nombre para su personaje de Dragones y mazmorras el nombre de Elphaba, o sea, de verdad, me parece una fantasía. Pero también me gustan mucho todas las menciones a los juegos de rol y los juegos de mesa, porque es un tema que también conozco bastante gracias a Dani, a mi marido, y por eso también me ha gustado tanto este libro, porque sentía que éramos como él y yo. Dani y yo éramos Nathan y Riley. Pero me gustaría mencionar que si no sabes mucho sobre juegos de rol o musicales, no creo que pase nada, es decir, en el libro se explica todo lo que necesitas saber para comprender la trama, y lo demás son detalles simpáticos que ayudan a contextualizar a los personajes y sus gustos. Los personajes secundarios también me han parecido majísimos y carismáticos, y al final se forma como una especie de familia encontrada que me ha parecido enternecedora, la verdad. O sea, ojalá todos los grupos de amigos adolescentes fueran así.
El cliché del fake dating me ha parecido además muy bien llevado, me encanta cómo la tensión entre Riley y Nathan va constantemente en aumento, cómo empiezan no llevándose demasiado bien, pero van progresando y cada vez se buscan más el uno al otro y disfrutan de su compañía mutua. Como mini pega debo decir que me habría gustado también tener la perspectiva de Nathan en esta historia porque solo está narrado por Riley, pero bueno, entiendo por qué es así, porque nos ponemos totalmente en la piel de ella y no sabemos si lo que ella empieza a sentir o cómo cambian sus sensaciones con respecto a Nathan, no sabemos si es algo recíproco o no, entonces eso también incrementa la tensión como lector. Además tiene las dosis justas de drama, cosa que aprecio muchísimo porque el teatro musical me flipa, pero el drama puro y duro no tanto. Y no tiene, por cierto, escenas explícitas, no las necesita tampoco, pero bueno, lo comento porque es una duda que tiene muchísimo la gente, pero esta es una historia juvenil pues como más inocente. En resumen, es una historia adorable y tierna que además se lee en un santiamén y demuestra que los frikis también encontramos el amor. A continuación, una historia de brujas, The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic, de Brian Randall, que se ha traducido ya al español con el título Los efectos secundarios de la magia y un corazón roto. Sí, he tenido que mirarlo porque no me lo sabía de memoria. Esta es la historia de Sadie, que pues es una bruja, tiene magia, pero su magia viene con una maldición que le augura que se le romperá a lo largo de su vida el corazón 4 veces. A ella toda su vida le ha parecido que es un precio justo y que está dispuesta a pagar por sus poderes, pero sí que es verdad que empieza a cambiar de opinión cuando a su abuela le diagnostican cáncer y su antiguo amor, que ya le rompió el corazón una vez, regresa a la ciudad y empiezan a reconectar. Entonces, es una historia sobre brujas que sufren maldiciones, una historia sobre el duelo y sobre el valor del amor, la magia y la familia. A nivel de marketing se ha promocionado como una historia de fantasía cozy, un cruce entre prácticamente magia y las chicas Gilmore. No obstante, en mi opinión no me parece una comparativa demasiado acertada, sobre todo en el caso de lo de las chicas Gilmore, porque sí, vale, es una historia protagonizada por brujas y que viven en un pueblecito pequeño, pero hasta ahí. Es una historia con una carga emocional demasiado intensa e incluso turbulenta, diría yo, como para considerarlo un libro acogedor. Sí que es verdad que tiene elementos que encajan, como por ejemplo las recetas al final de cada capítulo. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, pero también contiene elementos y escenas bastante oscuros como para considerar esto fantasía cozy. Y la verdad es que me gustaría insistir o hacer un poquito de hincapié en que me parece incorrecta la forma en la que se ha vendido. Ahora, como está muy de moda lo cozy, el cozy mystery, la fantasía cozy, me parece que se intentan meter con calzador libros que no encajan bien en esas categorías. Y sinceramente no todo tiene que ser cozy, no pasa nada porque no lo sea, puede ser una historia perfectamente igual de buena, pero me parece contraproducente vender cosas como acogedoras cuando no lo son, porque la gente que coge un libro de determinado estilo, si quiere que sea cozy, quiere que sea un lugar seguro. Hay quien realmente necesita saber que lo que va a leer no le va a hacer ningún tipo de daño, y me parece que esa no es una descripción que encaje con esta historia, por ejemplo, que es un libro que perfectamente podría contener varios avisos de contenido. De hecho, hay un tema en particular bastante delicado que a mí personalmente me parece que se ha tratado muy mal, básicamente porque en realidad como que no se trata. La protagonista toma una decisión y está a punto de hacer una cosa muy gorda, al final cambia de opinión, no lo hace y es como que corremos un tupido velo y nos olvidamos del tema, cuando creo que ha estado a punto de hacer algo tan gordo que no debería tratarse tan a la ligera y no deberíamos olvidarnos a los 2 minutos. No es que sea un tema del que no se pueda hablar o que no se pueda mostrar en literatura, pero si vas a hacerlo, muéstralo y hazlo bien, trátalo con un poquito más de profundidad y respeto. Y a lo mejor os está dando la sensación de que he odiado por completo este libro cuando esa no es la realidad, pero yo llevaba unas expectativas que me hacían esperar algo bastante diferente, por lo tanto no estaba
completamente preparada para lo que he encontrado aquí. Un poquito sí, porque ya me lo había advertido alguna amiga y yo, leyendo el tema del cáncer de su abuela en la sinopsis y tal, digo, uy, a ver cómo está enfocado esto. De modo que sí que iba ya un poco con reticencias, pero de todas maneras estoy un poquito enfadada por la campaña de marketing que le han hecho, porque si se la hubieran hecho de otra manera, creo que este libro llegaría a su público más ideal. Pero bueno, que no he odiado la historia y hay cosas que me han gustado bastante, sobre todo a nivel narrativo. El estilo de la autora me parece muy florido y metafórico e invita mucho a reflexiones que me parecen interesantes, pues eso, sobre la familia, sobre el amor, sobre lo que es la verdadera magia. En fin, que quizá quien se adentre en esta historia con las expectativas adecuadas pueda disfrutarla más que yo, porque es verdad que creo que contiene elementos interesantes, sobre todo ese mensaje de sobrevivir y de renacer de nuestras propias cenizas, pero es verdad que para mí la parte oscura, la parte gris, ha tenido demasiado peso. A continuación, The Pumpkin Spice Café de Lori Gilmore, que es la primera parte de esta serie de libros románticos que se titula Dream Harbor. Debo decir que el primero se acaba de traducir al español, pero hay bastante polémica al respecto porque parece ser que se ha traducido con IA. Han decidido prescindir de un traductor humano con formación profesional para traducirlo con una máquina. No hace falta decir que como traductora estoy totalmente en contra, pero también como lectora, porque creo que es una forma de empobrecer la literatura que nos perjudica a todos los que amamos los libros. Es un tema sobre el que se podría hablar bastante. No sé si os apetecería que haga un vídeo explicando más a fondo el caso de esta traducción con IA y por qué sinceramente me parece tan deleznable y tan horrible, o si preferís pasar del tema, no lo sé. Yo os lo comento por si no estabais al tanto, para que decidáis si queréis apoyar a la editorial o no, porque sé que hay mucha gente que se ha comprado el libro sin estar al tanto de esto y que luego se ha arrepentido. Pero bueno, volviendo a lo que es la historia, esta nos habla de Jenny, que se muda a este pueblecito, a Dream Harbor, porque su tía se ha jubilado y le ha dejado a ella la cafetería. De modo que ella deja su vida en la gran ciudad, se muda allí e intenta empezar a llevar el negocio por su cuenta, cosa en lo que obviamente no tiene experiencia. Además se encuentra con algunos problemas, es como si alguien del pueblo no quisiera que ella estuviera allí porque, bueno, le hacen varias putadas. Y además allí conoce a Logan, que es el granjero que le proporciona pues algunos productos naturales de su huerto para la cafetería. El caso es que es una historia romántica sin grandes pretensiones para pasar un buen rato y sentirse bien. Para mí el mayor punto fuerte de la historia es lo que consigue transmitir con esa ambientación de pueblecito pequeño y en la cafetería, y además de con la ambientación, con la forma de narrar, porque al final lo que pretende transmitirte es esa sensación acogedora y pretende dejar al lector con una sonrisa en la cara. Y eso lo consigue. Entonces, bueno, no es el libro mejor escrito del mundo, los personajes podían estar más trabajados y la historia de amor no tiene nada súper distintivo y único que la haga destacar por encima de otras historias románticas, pero el conjunto es agradable y bonito y no cae en excesos de drama, que es algo que yo aprecio, y me parece que no es una historia que va a ser para todo el mundo, pero sí que creo que si es tu rollo, si tu rollo es las pelis de Hallmark, solo que en vez de navideña, pues en este caso otoñal, si ese es tu rollo, va a ser mucho tu rollo. La relación es sana y bonita y creo que se desarrolla de una forma bastante orgánica y natural. Jenny y Logan van superando los baches a medida que surgen, mientras ella además intenta adaptarse a su nueva vida en este pueblecito pequeño, que sí, podríamos decir que recuerda un poquito a Stars Hollow por los festivales que se celebran, por las reuniones del pueblo y por esa comunidad de vecinos como bastante unida y también bastante cotilla, pero en general con buenas intenciones. Me parece que es fácil identificarse con Jenny como protagonista, sobre todo por esa parte de su historia en la que está intentando encajar en un sitio nuevo, pero ya no solo encajar, sino que está intentando realmente encontrar su sitio y encontrar a su gente de manera definitiva, que creo que es algo con lo que muchos adultos podemos sentirnos identificados, y creo que es algo que cuesta cada vez más a medida que
pasan los años, por lo que en cierto modo esa parte de la historia de Jenny me parece esperanzadora. El libro también está aderezado con un toquecito muy ligero de misterio y también desprende esa sensación de familia encontrada que a mí sinceramente me encanta. Y como detalle final voy a comentar algo que suele ser pregunta habitual, y es que sí tiene escenas explícitas, pero son bastante light. Y en mi opinión quizá están todas demasiado concentradas, demasiado juntas. Creo que espaciarlas más habría creado un conjunto un poquito más armónico. Y si bien este primer libro de la serie Dream Harbor me ha parecido entretenido, correcto, pero quizá no excepcional, el segundo, de Cinnamon Bun Bookstore, me ha encantado, lo he adorado, pasó a formar parte de mis mejores lecturas de 2024. Me da la sensación de que se aprecia una evolución muy positiva con respecto al primero, puesto que tanto la trama como los personajes son más redondos, más maduros. Sigue siendo una historia ligera y soñadora, pero está más trabajada, es más detallada y no parece que la ambientación y las vibes predominen por encima de la trama. Esta es una historia Friends to Lovers en la que tenemos a nuestra protagonista Hannah, que es librera y que está a punto de cumplir los 30 años y tiene la sensación de que no ha aprovechado lo suficiente su veintena. Le parece que se ha dejado muchas aventuras por vivir al estar siempre con la nariz metida dentro de un libro, pero esto un día cambia cuando en uno de los libros de la librería descubre una especie de reto que la invita a vivir aventuras nuevas y a salirse un poquito de su zona de confort, y digamos que Hannah decide aceptar este reto y recluta a Noah, que es uno de sus amigos, para que la ayude con toda esta serie de nuevas experiencias. Me ha gustado mucho toda esa especie de búsqueda del tesoro veraniega, porque sí, este segundo se ambienta en verano, y en realidad todos esos retos son una forma de hacer que Hannah se conozca mejor a sí misma y descubra de lo que es capaz. Y creo que también es un hilo conductor estupendo para llevar el progreso y el desarrollo de su relación con Noah y de ponerlos a ambos juntos en situaciones en las que todavía no se habían encontrado. Y debo decir que Noah como interés amoroso me ha gustado muchísimo. Siempre me gusta cuando es él el que se enamora primero, y al empezar este libro digamos que ya sabemos que Noah lleva una temporada bastante colgado por Hannah, aunque ella no se lo termina de creer, porque él es un ligón, ha estado con muchas chicas y podría tener a cualquier chica a la que deseara. Entonces a ella le cuesta concebir la idea de que este hombre tan atractivo y con tanto éxito entre las mujeres esté realmente interesado en ella, que es pues un ratón de biblioteca. La verdad es que me gustan mucho esas dinámicas, y por una vez en esta historia sí que me ha gustado el tema del age gap, de la diferencia de edad, porque en algo que es poco habitual, la que es mayor es ella. Que bueno, ella tiene 29 y el 25 tampoco es que sea un salto generacional enorme, pero ahí está. Y en fin, que es probable que se haya convertido en una de mis nuevas novelas románticas favoritas de la vida, de modo que os lo recomiendo mucho. Y en noviembre también me leí You Again de Kate Goldbeck. De hecho me lo leí en un blog otoñal junto de Pumpkin Spice Café, porque son dos libros que cuando llega el otoño se ven por todos lados en redes porque desprenden esas vibes otoñales, y mientras que de Pumpkin Spice Café sí que ya os he dicho que clava esa ambientación otoñal, en este caso You Again lo único que tiene de otoñal es la portada. A pesar de ello, la historia la he disfrutado muchísimo, sinceramente ha sido una grata sorpresa. No tenía yo expectativas súper altas con este libro, de hecho prácticamente no tenía expectativas de ningún tipo y creo que eso ha jugado a mi favor. Como detalle, por si os interesa, este libro también se promocionó como un retelling de cuando Harry encontró a Sally, pero invertido, digamos, las personalidades. En este caso ella es como la ligona con la fobia al compromiso y él es pues más serio y está buscando el amor verdadero. Yo no puedo decir mucho al respecto porque solo he visto la película una vez y no me la sé de memoria lo suficiente como para evaluar si es una buena adaptación, un buen retelling o no. Yo he visto a gente que afirma ser muy fan de la peli diciendo que es una buena adaptación, un buen retelling, y he visto a otra gente también muy fan de la peli decir que no se parece una castaña a cuando Harry encontró a Sally. Así que bueno, yo ahí no me meto porque, como os digo, solo he visto la película en una ocasión y no me acuerdo lo bastante bien como para juzgar. Pero bueno, volviendo al libro, es básicamente una historia sobre la complejidad de las relaciones humanas, tanto de las relaciones románticas como de las relaciones de amistad. Está protagonizada por dos personajes con múltiples defectos. De hecho, yo creo que en algún punto ambos
os van a caer mal, pero por otro lado eso los convierte también en bastante realistas. Son dos personas que están intentando sanar cada una de ciertas cosas personales y es posible que no tengan del todo claro lo que quieren. Además también se tocan temas como el poliamor, la fobia al compromiso y ¿qué más? Tenemos representación bisexual, que eso también es importante. Además lo que tenemos entre manos es un enemies to friends to lovers, a ver, enemigos en el sentido de que no se llevan nada bien porque cuando se conocen descubren que se están acostando con la misma persona, entonces claro, ahí surgen tensiones. Pero bueno, me parece que el desarrollo de la relación, ¿no? Sobre todo del punto friends to lovers, está muy bien hecho porque se toma su tiempo. Es decir, me parece que entre que empieza el libro, ese primer encuentro fatídico, hasta el final transcurren como unos 10 años. De modo que vamos a ir siguiéndolos a ambos a lo largo de esa década. Vamos a ver cómo evoluciona su relación, pero también cómo evolucionan ellos, cómo se desarrollan a nivel individual. Debo decir que en algunos momentos puede resultar hasta frustrante porque, bueno, no es una progresión lineal, ¿vale? A veces dan 2 pasos y retroceden 3, especialmente Ari, que creo que sí que puede llegar a resultar un pelín cargante y exasperante en ciertas partes de la trama, pero bueno, como decía, la verdad es que eso la convierte en un personaje de lo más realista. Y tampoco ha sido algo que me impidiera disfrutar de la historia porque, como ya os digo, me sorprendió súper gratamente. Debo decir, eso sí, que no me parece que sea una comedia romántica, yo creo que tira más a la romántica contemporánea. No sé si estáis entendiendo la distinción que intento hacer entre ambas cosas, pero espero que sí, porque por el tono de la historia, por algunos temas que se tratan, bueno, pues no llega a ser una comedia romántica, pese a que sí que tiene momentos de humor y de reírse. Y creo que básicamente eso es todo. Sí, es un pelín difícil de categorizar, pero me parece una historia humana que merece la pena leer al menos una vez. Menos mal que ya estamos llegando al final porque me estoy quedando seca. El santo de mi marido me ha traído agüita, pero a ver si terminamos, que solo nos quedan 2 libros y los 2 son Cozy Mysteries. En noviembre, por fin, me leí ya al completo, de cabo a rabo, Unas galletas de muerte de Joan Fluke, que es la primera parte de esta serie Cozy Mystery que se titula Los misterios de Hannah Swensen. El caso es que yo ya había leído el primer capítulo en un vídeo experimento que hice de leer el primer capítulo de varios libros de misterio, os lo dejo por aquí por si queréis cotillar. El caso es que lo leí y me gustó mucho lo que leí, pero como me pilló luego con la boda, la luna de miel y estreses varios, no seguí leyendo lo que era lo que yo quería hacer. Bueno, tuve que esperar hasta noviembre, pero por fin acabé este primer libro y la verdad es que estoy súper contenta. Cuando yo empecé a meterme en todo este tema del Cozy Mystery, investigué sobre todo lo que estaba publicado en inglés, porque en aquel momento aquí en España no teníamos demasiado. Agatha Racing y poco más, el resto de cosas que encontraba estaban en general descatalogadas, así que me fui al catálogo en inglés, digamos, y este es un libro que vi en múltiples ocasiones recomendado porque parece incluso como un poco fundacional del género Cozy Mystery. Descubrí que la comunidad angloparlante tenía muchísimo éxito, lo cual le ha permitido ser una serie de largo recorrido. De hecho, en 2025 se va a publicar el tomo número 30 dentro de esta colección y bueno, pues en general que tiene una comunidad de fans súper amplia y debo decir que después de leerlo entiendo perfectamente por qué. A ver, es un libro que se escribió en el año 2000, con lo cual pues eso ha tenido mucho tiempo para cosechar éxito y fans, pero creo que es importante tener en cuenta el año en el que se escribió para contextualizar ciertos comentarios sobre el aspecto o el peso de las mujeres que sinceramente no me hacen mucha gracia, que si me los encontrara en un libro escrito hace 1 o 2 años les haría mucho más fuerte la cruz, pero bueno, intento ser siempre comprensiva y entender que al fin y al cabo este libro se escribió en un momento diferente con mentalidades diferentes y que por suerte pues hemos avanzado. Dicho eso, que me parecía una puntualización necesaria, es un Cozy Mystery que cumple con todos los requisitos del género, desde la ambientación idílica en un pueblecito pequeño a la profesión de la protagonista, que es repostera, y sinceramente me parece que la autora hace gala de mucha imaginación para pensar en tantos postres y recetas que tenemos al final de... ¡Uy! Que estoy robando. Que tenemos al final de los capítulos.
Y además pues tenemos ese elenco de personajes secundarios variopintos y entrañables y evidentemente la propia protagonista. Han es una mujer independiente, de ideas claras, con mucho arrojo y cero instinto de supervivencia, como viene siendo habitual en esta clase de libros. Y sí que es verdad que tenía algún puntito que quizá no la convierta en mi protagonista favorita de una serie cozy mystery, pero me ha caído bien. Y por una vez sí que me ha parecido que tiene un motivo sólido para inmiscuirse en esta investigación, y es que quiere ayudar a su cuñado, que es policía, a ascender, y probablemente su cuñado lo conseguirá si resuelve este caso. Por otro lado, lo que le resta algo de credibilidad es el hecho de que Hannah parece una enciclopedia con patas. La cantidad de conocimientos aleatorios sobre un montón de temas y sobre un montón de materias que guarda en esa cabecita resultan demasiado convenientes a medida que va avanzando la investigación. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por otro lado, debo decir que comprendo un poco el motivo de esto, porque, como os he dicho, está escrito en el año 2000. No había móviles, es decir, no se podía comunicar rollo, pues mira, voy a seguir yo solo a este sospechoso porque no puedo llamar a mi cuñado el policía para que lo siga él, porque tendría que ir a mi casa para llamarle en vez de sacar el móvil del bolsillo y llamar, y de igual forma pues no puedes sacar el móvil del bolsillo y consultar en Google o en la Wikipedia la duda que tenga. Entonces es como que sí, es una enciclopedia andante y bueno, no es del todo realista, pero entiendo el propósito de que sea así. También me gustaría hacer una mención especial a la hermana de la protagonista, Andrea, porque me parece que es un personaje que se nos presenta de una manera y que tú dices: uy, a lo mejor esta tipa no me entra, pero luego mejora mucho y ayuda a su hermana con la investigación, y ha acabado gustándome mucho la dinámica entre ambas. En cuanto al misterio, sí que es verdad que en algún momento quizá me pareció que estaba dando más vueltas de las necesarias, pero es creíble y la solución no es obvia desde el principio. Así que bueno, en conjunto me ha parecido una primera entrega de saga Cozy Mystery muy satisfactoria, que consigue transmitir esa sensación de estar en casa, así que tengo muchas ganas de seguir. Y ya por último vamos a hablar de unos asesinatos muy reales de Charlaine Harris, que es la primera entrega en la serie Cozy Mystery de Aurora Teagarden. Mi primera toma de contacto con Aurora Teagarden fue a través de las películas de Prime que adaptan estos libros, y como me gustan mucho las películas, sinceramente se ha convertido como en opciones de confort para mí cuando necesito ver algo que me relaje y me haga sentir bien. El caso es que, pues eso, las películas me gustaban mucho y me puse a buscar los libros, pero en español los libros que ya estaban traducidos de la serie, que no llegaron a traducirlos todos, estaban súper descatalogados, solo los encontraba en Wallapop como por 60 euros cada uno, que es una cantidad que no pienso pagar por ningún libro, de modo que lo fui dejando pasar, pero me animó muchísimo descubrir que la editorial Lira por fin había comprado los derechos para reeditar estos libros en español, y por fin he podido leer el primer tomo de esta serie. Aquí nuestra protagonista es Aurora Teagarden, que es bibliotecaria y que es una gran amante del true crime, y de hecho forma parte del club Real Murders de su pueblo, donde pues eso, unos cuantos vecinos se reúnen para hablar de crímenes reales que tuvieron lugar, algunos sin resolver, otros resueltos, en fin, que ese es un poco su rollo. El caso es que al inicio de este libro, en una reunión del club, Aurora descubre a una de las integrantes muertas, de tal forma que el asesinato de esta vecina de Aurora Teagarden imita al caso de asesinato del que iban a hablar ese día en el club. Y de hecho la cosa no para ahí, porque se van sucediendo varios asesinatos más. Como primer libro de una serie, digamos que empieza a presentarnos a la protagonista, a Aurora o Roe, y también a los secundarios, que debo decir que es donde he encontrado una de las mayores diferencias con las películas. Los personajes secundarios no coinciden en absoluto. Y es cierto que al principio la cantidad de personajes de los que se habla, todos los integrantes del club y algunos otros vecinos de Aurora, puede resultar un tanto abrumadora, pero bueno, poco a poco, y gracias a los detalles que nos proporciona Aurora, sí que vamos ubicándonos mejor.
La investigación es el tema central del libro y debo decir que me ha parecido muy bien llevada, el misterio me ha parecido entretenido, tampoco resulta evidente desde el principio, aunque sí que me ha sorprendido un poco lo violentos que son algunos de los crímenes. Y bueno, recalcaba un poquito que la investigación es el tema central del libro porque es verdad que en los cozy mysteries también suele haber tintes románticos y debo decir que aquí sí que vemos algunas pinceladas románticas, algunos posibles pretendientes para Aurora, pero es una cosa que queda bastante en segundo plano, al menos en este primer libro. Yo imagino que a medida que avancen las entregas de la serie pues iremos ahondando más en estas relaciones de Aurora, porque es que este libro es tan cortito que te deja con la sensación como de que te queda mucho por descubrir y explorar junto a la protagonista. Como colofón me gustaría apuntar que la narración es súper fluida y es tan entretenido que me lo leí en menos de 24 horas y me alegro muchísimo de que ya nos hayan anunciado la reedición del segundo para finales de enero. Y por fin hemos llegado al final del wrap-up. Yo creo que voy a empezar a leer menos solo para no tener tanto que reseñar cada mes. Pero bueno, espero que os haya gustado. Contadme si alguno de estos os ha llamado la atención. O si no sabéis qué comentar pero os apetece apoyarme con esa interacción extra, podéis dejarme un corazón rosa y uno verde en honor a Elphaba y a Glinda, que por cierto estoy estrenando sudadera y estoy súper contenta de la vida. Wicked no es mi nueva obsesión, ha resurgido mi obsesión por Wicked gracias a la película que ya he ido a ver 3 veces, por cierto. El caso que espero que os haya gustado el vídeo, si además os apetece pues ya sabéis que dando like, activando la campanita, suscribiendo si no lo estabais ya y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar también me ayudáis muchísimo y yo ya os dejo aquí por hoy, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.